Orlando, a pesar de que tienes razón en eso que tú estás manifestando, en Fundación del Centro yo encontré una magnífica concatenación en esos sueños, en esas ideas, porque logras resonancia en el lector. Tú logras tocar con Fundación del Centro el yo interno, el alma del lector, y el lector se convierte en ti, y el lector, como me sucedió, cuando tú partías de Cuba, en el Covadonga, por cierto, aquel famoso barco donde fueron expulsados todos los sacerdotes de Cuba, cuando tú narras, quizás sea por el dolor del exilio, cuando tú narras cómo te separabas, cómo se alejaba el barco y tú ibas viendo el sol de la tarde reflejándose sobre las fachadas de los edificios habaneros, eso toca el alma de cualquiera. No tiene que ser cubano, porque yo pensé como cubano, pero cuántas personas, hasta por viajes de placer en el mundo entero, experimentan esa nostalgia de la separación, sea transitoria o sea más prolongada. Y ahí tú logras eso. Puse ese ejemplo, pero hay muchos más. Sí, no, exactamente, ahí no, y en esa separación misma, cuando va el Covadonga, habla de la gente que fue a despedirme, entonces mi padre, mi madre, iban ahí al malecón, y mientras pasaba el barco, ellos ya habían salido en el carro, en el automóvil, y se pararon delante, entonces yo los veía y los veías pasar, y el barco iba despacio, ¿no? Y tú le podías casi ver, y ahí describo, casi le mirabas a los ojos las lágrimas, ¿no? Efectivamente, eso nos toca todo el exilio. Todo eso se fue acumulando, todo eso se fue acumulando. Totalmente. A lo largo de los años. Totalmente. Es decir, es algo para leer y quizás para Sarriol da una idea de comprender este poema un poco más, pero hay que leerlo 2 o 3 veces, ver cómo aquello va, y te agradezco mucho esta discusión, porque de otra manera, verdad, no he tenido tiempo para sentarme, esto acaba de salir ahora. Te lo digo y se lo dije a nuestra común amiga May Betancourt, que no está en cámara, pero que nos acompaña hoy, está aquí con nosotros, es que tocas fibras de todos, y todos de una manera o de otra hemos tenido esa experiencia. Mira, yo leí hace mucho tiempo, todo está escrito, todo está dicho. La novedad está en la forma de decirlo. Y esa es la novedad de Fundación del Centro. La forma tan sincera y tan personal que tú lo has dicho. Yo como lector y como escritor sé cuando un autor, por bueno que sea, pues a veces, valiéndose de sus conocimientos, tanto lingüísticos como facultades emotivas, quiere impresionar al lector con su prosa, con su verso. Eso es muy común, pero tú aquí no haces nada de eso. Bueno, gracias. Absolutamente nada. Es una explosión de sentimientos que se te fueron de las manos. Cuando tú dices también esa proyección al otro es fundamental ahí, porque es parte de esa filosofía, parte de la existencia, el existir yo porque existen los demás, etcétera. Hay un pequeño poema que yo tengo, un libro que explico eso, ¿verdad? Y digo que la poesía construye su casa con 2 puertas, una de entrada, el yo, y otra de salida, el otro. Claro, no existe entonces comunicación si nos olvidamos y nos quedamos en esa puerta sola, el yo. Y sucede, desgraciadamente, con mucha poesía, que se queda en el yo, y la gente dice, ¿qué dijo este señor aquí? O esta señora, ¿verdad? Pero si no existe esa otra puerta, esa comunicación, para mí la poesía, como es eso mismo que estamos diciendo, es comunicación. Y si no existe una comunicación, entonces más bien usted se queda en su casa, ¿verdad? Abre sus gavetas, lee sus poemas y lo deja ahí. Pero ¿para qué escribimos y para qué publicamos? ¿Para qué se publica? Precisamente para que lo lea otra persona. Si la otra persona no puede comprenderlo, mejor no lo haga. En Fundación del Centro, precisamente en la página 10 de este cuaderno poético de prosa poética, pones un verso del poeta norteamericano Robert Frost. Está en inglés, pero yo lo traduje porque le di una trascendencia enorme. Dice, 2 caminos se divergen,
o se separan, como quiera. Ujú. Ok, dos caminos se separan en un bosque y yo tomé el menos transitado y eso ha hecho toda la diferencia. Ujú. ¿Cuál fue tu camino y cuál ha sido esa diferencia, Orlando? Bueno, para empezar, ese es un poema muy bueno de Robert Frost. Y da la casualidad también que Robert Frost vive en Nueva Inglaterra, donde yo viví un tiempo. Él estuvo en Vermont, estuvo en Boston, toda esa área, y yo viví cerca de Boston también, en New Hampshire. Y conocí, no le conocí a él, pero conocí a la hija y a la nieta de él, casada con un profesor que es amigo mío precisamente. Pero el escoger un camino, efectivamente, es aquella cosa cuando uno era joven en Cuba y uno decía, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser uno empezado? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya yo escribí mi primer poema cuando tenía 11, 12 años, ¿no? Esas cosas, eran poemas que quedaban en la primera puerta, en el yo, nadie lo entendía mucho, hasta que supe encontrar la puerta de salida y la comunicación con el otro. Y escogí ese camino, el camino donde mi padre, médico cirujano en Cuba, decía, poeta, pero ¿qué es eso, no? Te vas a morir de hambre, ¿no? Bueno, en fin, todo el mundo se tiene que morir de algo. Pero ahí está, ¿no? Y yo escogí aquel camino. Pero claro, siempre enseñé, profesor aquí en la universidad y después me dediqué a radio y televisión también por un Por cierto, tiempo. 20 años trabajaste en radio y televisión, hay que decir que tú eres productor, director, eres conductor de programas de radio y de televisión. Durante 20 años trabajaste Ay, hijo, en radio y televisión, la Martín. necesidad hace maravillas, ¿verdad? Y yo precisamente cuando toda la vida, claro, es que como de joven trabajé en Y teatro en en teatro Cuba, también, trabajé en teatro en actor de Cuba teatro. y trabajé en radio en Cuba, pues entonces era fácil un poco darme el salto al otro, a pesar de que por el medio existía toda la enseñanza universitaria, ¿verdad? Estando en universidades, como muchos de los cubanos que hemos salido de Cuba, que tenemos ciertos estudios, pero nos colocamos en varias universidades norteamericanas, ¿no? Y pues escogí un camino que no es nada fácil. Hablábamos antes aquí con nuestro querido amigo Hablamos Luis. de que escogiste un camino y perdona que te interrumpa. No hubo algo imprevisto en ese camino que tú escogiste del todo, aunque ya sabemos que eras poeta a los 11 años, por la manera abrupta en que tuviste que abandonar tu patria. Sí, pero cuando ya yo salí de allí llevaba en la mochila, ¿verdad? Poesía. Ya te digo, sacamos la revista Cántico con René Ariza, publicamos varias revistas pequeñitas en Cuba y ya tenía, ¿qué? 19, 20, 21 años, ¿verdad? Y entonces ya tenía algo. Lo que sucede es que son dos tiempos. Yo tengo unas entrevistas de dos tiempos. El tiempo de Cuba y el tiempo del exilio, que luego se juntan en la memoria, se juntan en Fundación del Centro, porque todo es un solo recuerdo, ¿no? Pero efectivamente la impronta del exilio te da otra dimensión, nos da a todo una dimensión distinta, ¿te das cuenta? Porque yo quiero destacar algo que nuestros televidentes sepan. Uno de mis motivos para admirar tanto la obra de Orlando y su actuación como persona es que Orlando Rodríguez Sardiñas, Orlando Rosardi, su nombre literario, es un cubano completamente comprometido con la libertad de Cuba y universal, pero sin estridencias. Pocos conocen de tu labor en pro de la libertad de Cuba a través de la literatura y de la enseñanza, sin estridencia, pausada, porque yo creo que eso está en ti, en tu genes. Lo podemos ver en Fundación del Centro. Eso Bueno, existe. Hay un canto también a la libertad, y Canto en la más allá de Florida, la otro existencia. libro. Más allá de la Sí. existencia. Canto en la Florida también, el otro libro que saqué anteriormente, el otro cuaderno que saqué, se refiere a eso, pero se refiere a algo distinto, es decir, canto en la Florida, no a la Florida, canto en la Florida es algo del exilio, pero se refiere a ciudades como Tampa, Miami, a sitios como la calle 8, como Coral Gable, es decir,
son pequeños poemas, ¿verdad?, de 11 versos cada uno, y nadie sabe cuando hay 11 que me refiero a la fecha fatídica de septiembre 11. Y eso es una incógnita que lo digo aquí nada más, porque Encanto en la Florida son versos de 11 versos. Orlando, el tiempo vuela, se nos va al azar. Léenos algo de Fundación del Centro, breve, al azar, como tú quieras. Ay, no. Digo al azar. Uy, a ver si queda. No, vamos a hacer al azar, a ver si tengo... No. Vamos a ver rápido. Vamos a compartir con nuestros televidentes y oyentes, porque están escuchando. No, vamos a hacer, a terminar con todo este tipo de cosas que te contaba. A ver, vamos a terminar con eso. Porque soy mi Dios entero y por venir, el que me palpo en un frotar de manos abiertas, en un espaldarazo de viento que tira como pájaros volando, en una luna que riela por los canales que atravesamos yo con Montezuma, yo con Ana o Elisabetta, yo con Justiniano, y luego las bodas entre el centro, mi centro y la ciudad y el mar. El agua atravesando las columnas de mi Habana, el agua ennegrecida de tanto azul, el agua que era otra y luego el agua misma, yo flotando por mi centro, en la unión tuya y mía, del día completo y de la noche entera, lo afuera realidad e idealidad, lo de adentro esencia mía en ella misma, que es la esencia pura. Su historia hecha a la medida, recordando, viviendo lo vivido una y otra vez, en todos los centros del mundo, donde todos somos actores, aquí solo actores, y el teatro es la ciudad, y el campo y el horizonte, el mundo, y Otelo con Desdémona será lo eterno. Esto es el hoy todavía, es el mañana aún, pasar de casa en casa del teatro de los siglos a lo largo de la humanidad toda, el tiempo eterno jugando con mi angustia de hombre que se acaba. Eso está formidable. Escogiste esa parte, ese párrafo final ya prácticamente, pero por cualquier parte que se toque hay algo de eso. Orlando, nos queda minuto y medio. ¿Qué haces ahora? Porque tú eres incansable, rápidamente. Un minuto nos queda. Pues mira, en este momento, nada, este momento están proyectando, y lo he contado, te he contado hace poco que me ha pedido la editorial que traiga artículos que han escrito sobre mí, que han en revista, en periódico, de lo cual entre ellos tú has escrito un par de ellos, May Betancourt, que nos acompaña, es decir, un grupo que saca un libro sobre esos artículos sobre mi obra. Entonces cuando yo digo, bueno, voy a reunir esos artículos y sacarlos, y yo digo, caramba, debo estar muy viejo o cerca de algún cambio en mi existencia que la gente no me dice, por si acaso este se va, vamos a recordarlo de esta manera. Gracias, Orlando, por haber estado hoy con nosotros y haber compartido todo esto contigo. Gracias por haber compartido con nosotros hoy en Cuba y su historia, y esperamos pues que ese libro que tú hablas de tus ensayos pronto esté con nosotros. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante que